Hola, ¿pensabas que me había olvidado de vos? No, quiero contarte que el Señor me dio un mensaje para tu vida. Es un mensaje de aprendizaje. El Señor nos ama, Dios nos cuida, Dios está siempre a nuestro lado. Él no hace excepción de persona. Él siempre está mirando a cada uno de sus hijos, de la creación, y siempre está esperando que nosotros vayamos a su presencia. Dios me dio una palabra en Lucas, es una palabra de enseñanza. Muchas veces nosotros estamos entre las personas disputándonos cuál es el lugar mayor que tenemos, cuál es mejor, cuál es el peor, quién es más, quién es menos, quién tiene más, quién tiene menos. Y el Señor, fíjate vos lo que dice en su palabra. Él es muy claro y para el Señor somos todos iguales. El Señor ve a un presidente y ve a una persona como yo, y el Señor nos ama de la misma manera. Y eso tenemos que hacer nosotros también, amar a las personas de la misma manera. Vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer en San Lucas 46, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Señor que esté hablando, y que no sea yo la persona que esté hablando mis propios pensamientos. Dice en el versículo 46, en cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él, les dijo: cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Fíjate vos el Señor qué importancia les da al ser humano, a la persona, que Él no se fija qué título tenés o cuánto sabes. Para Jesús somos todos iguales. Y cuando vio que los discípulos estaban discutiendo y estaba viendo su manera de pensar, porque el Señor veía y el Señor ve aún los corazones y sabe lo que estás pensando antes de que vos pienses, porque el Señor está en todas partes y está mirándonos atentamente cuáles son las actitudes que tenemos nosotros con nuestro prójimo. Nosotros no tenemos que ser más que nadie. Nosotros somos iguales, como dice su palabra. Y yo le creo al Señor, y para mí no hay más grande que Jesús. No hay más grande. Para mí somos todos iguales y los amo igual que a todos. No tengo preferencia para nada con ninguno de ustedes ni de mis conocidos, y aún de aquellos que tengo en el Facebook. Bueno, para mí son todos iguales. De la misma manera tenemos que ser todos, tanto en el trabajo, en la casa, estemos con nuestros hijos, no tener prioridad con uno y con el otro no. El Señor es clarito en su palabra. El Señor dice que no seamos personas orgullosas, arrogantes, que nos creemos más que el otro. Somos iguales. Por eso el Señor dio el ejemplo de un niño, porque los niños últimamente, y es más y más que antes, yo creo que ahora el adolescente y el niño está ocupando un lugar porque antes no lo tenía. Vos fíjate que va a un kiosco, y me he dado cuenta yo he ido a un kiosco, ha estado una criatura adelante, después a otra persona y he visto que la persona que está atrás del mostrador atiende al mayor, al hombre, y la criatura se queda parada ahí. Y yo le digo: Señor, está primero la criatura, porque yo tengo en cuenta que la criatura es muy importante. Y el Señor dio ejemplo de una criatura. Y nosotros tenemos que vernos todos como si fuéramos niños. Vos dirás: no se puede. No, sí se puede. Porque nosotros no tenemos que sentirnos superiores a nadie. Tenemos que querernos y vernos iguales que todos. Vos podés tener
mucho estudio, podés ser capaz de hacer un montón de cosas, creerte superior, pero para los ojos de Jesús, decime, te digo así, que sos igual que cualquiera. Entonces el Señor está enseñándole a los discípulos, y me lo está enseñando a mí, porque yo te estoy dando la palabra a vos, que nosotros no tenemos que sentirnos superior a nadie. Tenemos que ver a la persona que tenemos enfrente, sea quien sea, mayor, adulto, niño. Tenemos que vernos todos iguales. ¿Qué es difícil? Y yo creo que es difícil, porque hay mucha competencia últimamente en todo, en cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, qué nos ponemos. Y todo eso acarrea con discusiones, acarrea muchas cosas malas que verdaderamente no nos hacen bien, pero para nada. Y yo le creo al Señor lo que dice acá. Por eso el Señor dio de ejemplo de un niño. Él es como un niño. ¿Por qué? Porque Él es humilde. Y las criaturas, niñas, chiquitos, no tienen maldad. Son niños. Entonces el Señor nos pone como ejemplo que nosotros tenemos que ser iguales a ellos. Si nosotros recibimos a un niño, lo estamos recibiendo a Él. Si yo te recibo a vos como niño, lo estoy recibiendo a Jesús. Porque nosotros tenemos que ser como Jesús. Tenemos que pensar igual que Jesús. Y entonces habría menos problema, menos división. No habría tanta competencia. No habría tantos problemas. Sería mucho más fácil si todos actuáramos como Jesús. El Señor, en su conocimiento, siendo una persona totalmente grande, poderosa, yo amo a mi papá y sé que Él, todos los consejos que nos dan son buenos y Él está en los pensamientos. Cuando uno tiene pensamientos malos contra alguien, el Señor ya lo sabe. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos pensamientos y nos creamos mayor que otras personas. Porque el Señor es claro. Si vos recibís a un niño, lo recibís a Él. Entonces, si yo recibo a una persona que es más pequeña que yo, lo estamos recibiendo a Él. Y es importante que lo recibamos a Él. Esta palabra es una palabra de aprendizaje para que nos demos cuenta que el Señor está en todo y nos cuida, nos ama, nos protege. Y Él quiere que vos seas humilde, que no estés mirando quién es mayor, quién es mejor. Me voy a juntar con aquel porque aquel sabe más, voy a estar con aquel porque él tiene más dinero. El Señor dice que tenemos que ser humildes. Y las personas que actúan de esa forma son, como dice el Señor, todos ustedes, dice, porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. No sé en dónde estarás, en qué posición, pero bueno, Jesús es claro. Bendiciones para todos. Chao. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.